Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué milagro que nos vemos, ¿verdad? Una disculpa si dejé de subir por ahí clases en línea, pero bueno, les explicaba por ahí en WhatsApp lo sucedido. Pero bueno, ya estamos aclimatados, ya estamos agarrando ritmo en este nuevo estilo de vida. Y bueno, reiniciamos las clases con este tema mercadológico que se llama Mercado Industrial 2. Si bien recuerdan, ya vimos Mercado Industrial 1, ya vimos de qué se trataba y ya vimos exactamente cuáles eran sus diferencias con respecto al mercado de demanda común y corriente, digamos así, el de consumidores comunes y corrientes. Pero pues también existe este mercado industrial que es el que se dedica pues simplemente a eso, a la oferta-demanda, pero que tienen las empresas. Porque decíamos también, recordando un poco la primera clase, decíamos también que las empresas también compran y las empresas también venden, ¿cierto? Pero sobre todo compran, es al tema en que nos estamos enfocando en este momento y sobre todo nos estamos enfocando a la idea de cómo puedo ser un proveedor de una empresa, ¿se acuerdan? Los mercados industriales. Tenemos que los mercados industriales se caracterizan por una gran diversidad, digamos así, tiene muchísima diversidad un mercado industrial, o hay diferentes tipos de mercado industrial y los podemos catalogar de las siguientes maneras. Primero, tenemos el mercado industrial y en el mercado industrial están puestas las empresas que son de naturaleza extractiva, de producción de energía, manufactureras o de la construcción. Tendemos también las empresas que son revendedoras y de este tipo podemos encontrar mayoristas y minoristas. Cuando yo digo revendedoras, me refiero a aquellas empresas que compran a una empresa y venden lo que le compraron a esa empresa. Eso es una empresa revendedora. También dentro de los mercados industriales tenemos obviamente la administración pública, los gobiernos, porque digan ustedes, ¿creen ustedes que un gobierno es una empresa? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es sí. Los gobiernos son una empresa, porque los gobiernos también tienen un objetivo, y los gobiernos también tienen recursos, y los gobiernos también tienen departamentos, y los gobiernos también tienen, digamos, coordinadores y gentes generales que pueden ser los presidentes o cosas así. Entonces, un gobierno también es una empresa, y por ende es una empresa que también compra cosas, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y bueno, también tenemos las empresas e instituciones, como pueden ser las empresas con fines de lucro, las financieras, los seguros y obviamente también las benéficas como podría ser Cáritas o la Cruz Roja, ¿sale? Entonces decíamos, tenemos 4 tipos de mercado industrial. El mercado industrial, llamado así, tenemos también las empresas revendedoras o el mercado de las empresas revendedoras, tenemos el mercado de la administración pública y también tenemos el mercado de las empresas o instituciones, ¿sale? Les traigo aquí algunos ejemplos de lo que son algunas empresas. Y bueno, viendo esta clasificación que tenemos aquí, ¿qué empresa creen, que es, por ejemplo, ICSE? ¿Se acuerdan haber visto alguna vez a ICSE o no? ICSE es una empresa, una empresa de servicios bancarios. Llegó a ser uno de los bancos más importantes, digamos, de México y hasta hace unos años se fusionó con Banorte. Pero entonces podríamos decir que ICSE, entonces, ¿qué tipo de empresa es? Está dentro del mercado de empresas e instituciones y es una empresa de naturaleza financiera, ¿cierto? Vámonos ahora con la famosísima mamalucha, Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. ¿Qué tipo de empresa creen que es Bodega Aurrerá? ¿Cambio a la clasificación? Es correcto. Empresa e institución con fines de lucro. Y si hablamos de Pemex, ¿qué tipo de empresa es Pemex? Chéquenle. ¿Qué tipo de empresa es Pemex? Es correcto. Podríamos aquí hablar, para los que dijeron, bueno, administración pública es una empresa gubernamental, sí, es correcto, pero también podríamos decir que es una empresa extractiva, sí, es correcto, e incluso podríamos decir que es una empresa de producción de energía, gasolina, sí, es cierto. Entonces,
Podríamos decir que Pemex entra dentro de estas tres clasificaciones, aunque tal vez lo más correcto sería decir que es una empresa de tipo extractiva, ¿sale? Peñoles. ¿Alguien conoce Peñoles? ¿Ha escuchado de esa empresa Peñoles? Ellos fueron los descubridores, por decirlo así, de la famosísima cueva de los cristales de Naica, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado esa historia? Por favor, tienen que leerlo, tienen que verlo en internet. Es una cueva impresionante que solo existe en México y se llama Naica. Les dejo el nombre, es impresionante ese lugar. Bueno, Peñoles es una empresa de tipo también extractiva, está dedicada a la minería y funciona, o su ámbito o área geográfica, digamos, de influencia es el norte de México. Y por último tenemos MetLife, que yo sé que todos sabemos que MetLife pertenece al mercado de las aseguradoras. Muy bien, así es. Entonces, bueno, todas estas empresas que tenemos aquí, pusimos algunos ejemplos muy simples, pero todas estas empresas que tenemos aquí, les decía yo, compran cosas, porque necesitan insumos para trabajar, ¿cierto? Así sea ICSE, Bodega Aurrerá, Pemex, Peñoles o MetLife, todos necesitan comprar cosas. Todos necesitan tener insumos para seguir trabajando y seguir produciendo lo que su naturaleza, digamos, les dicta. Pero bueno, entonces hablando de la segmentación, ¿se acuerdan que era una segmentación de mercado? Sí. Cuando hablamos de segmentación de mercado, estábamos hablando de dividir el mercado en pequeñas partes, ¿se acuerdan? Ya sea que fuera por nivel socioeconómico o ya sea que fuera por algún tipo de generación, ¿se acuerdan ustedes? Pero podíamos dividir el mercado por alguna de estas características. Bueno, cuando hablamos de segmentación en mercado industrial, también podemos hacer lo mismo. Para segmentar los mercados industriales se suele utilizar criterios objetivos, pero también se suelen segmentar por beneficios o usos del producto. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, la demanda industrial y el comprador industrial se van a ir o van a tomar en cuenta una sola cosa para comprar un producto, que es el uso y los beneficios del producto. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, la demanda industrial, nos dice por aquí, es mucho más volátil que la demanda usual, porque depende mucho de la demanda del consumidor. Vamos a verlo de esta manera. Tenemos a una empresa, por decirlo así, y ellos son los que elaboran, digamos, productos y servicios, o elaboran productos y proveen servicios. Y de este lado tenemos al consumidor, que es la persona que adquiere estos productos y estos servicios, ¿cierto? Pero ahora, imagínense que en cierto momento, de repente, la demanda de cierto servicio empieza a bajar y ya tenemos menos dinero por esto. Entonces, esta empresa al mismo tiempo va a dejar de consumir menos insumos a un proveedor y estos insumos los utilizaba para crear este producto o este servicio. ¿Vamos bien hasta acá? Y entonces por eso nos dice que la demanda industrial depende mucho de la demanda del consumidor. Si el consumidor me deja de consumir X o Y producto, entonces la empresa va a dejar de consumir X o Y materia prima para elaborar ese producto. Y por ende el dejar de consumir esa materia prima también le afecta a un proveedor. ¿Vamos bien? Una demanda industrial entonces también suele ser concentrada, ya que son pocos los compradores. Y vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cuántos teléfonos inteligentes, por ejemplo, utilizan chips de silicio, por ejemplo, o baterías, de silicio? Son algunas compañías, ¿cierto? Es decir, no todo el mundo, digamos así, compra baterías de silicio o chips, por ejemplo, de zinc, sino que ciertas empresas son las que utilizan ese tipo de productos. Entonces, la demanda industrial está concentrada en nada más algunas manos. Suelen ser de mayor volumen unitario, así es, porque cuando una empresa compra,
cuando una empresa compra materia prima, no va a comprar nada más un poco, sino regularmente lo que va a hacer es comprar ¿qué? Muchísimo, ¿cierto? Va a comprar grandes cantidades de materia prima. ¿Por qué? Porque esta materia prima es la que va a utilizar para elaborar los productos que necesita el mercado. ¿Vamos bien? Por eso nos dice que suele ser de mayor volumen unitario. ¿Por qué? Vamos a ponerle una palabra mucho más terrenal. Porque las empresas compran mucho volumen, lotes de materia prima o de insumos para poder elaborar su producto o su servicio. El comprador industrial, por ende, suelen ser muchísimo más complejos, largos y duraderos debido al elevado valor monetario que hay de por medio. El comprador industrial, les decía yo en la clase pasada, es un comprador ¿de qué tipo? Experto, ¿cierto? Es un comprador experto. ¿Por qué? Porque no se va a ir por la primera opción que tenga en la mano. Siempre va a querer tener, digamos así, en el panorama de compra, 3, 4 o 5 opciones distintas para poder cerrar un trato, ¿sí? Es decir, ellos prefieren, digamos así, ver muchísimo más opciones antes de comprar algo, porque obviamente lo que están haciendo para ese mercado de consumo, el producto o proveer del servicio, es de un alto valor para ellos. Por ende, regularmente los procesos de compra de una empresa suelen ser más complejos, largos y duraderos. ¿Por qué? Porque el comprador industrial está poniendo muchísimos recursos que va a utilizar para hacer un producto que a la vez le va a llegar a un mercado de consumo, ¿cierto? Entonces está poniendo en juego esto, está poniendo en juego los recursos de la empresa, el dinero de la empresa, ¿sí? Y entonces, por ende, no se va a ir con cualquier persona, no se va a ir con cualquier proveedor, sino va a tener en mente 2, 3, 4, 5 o más opciones para ver a quién le puede comprar esta materia prima, para después, les decía yo, satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, resumiendo, el comprador industrial es un comprador experto. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un marketing de consumo y un marketing industrial? Primero, cuando hablamos de un marketing de consumo, estamos hablando de estrategias que muevan emociones en el consumidor, ¿cierto? Vamos a suponer que este corazoncito que tengo por aquí es mi usuario. Lo que yo quiero hacer con ese cliente, pues, es tenerlo, ¿qué? Contento, ¿cierto? Pero ¿de qué manera lo voy a tener contento? Primero, dándole precios bajos. Segundo, dándole tal vez promociones. Tercero, dándole tal vez algún tipo de descuento. Dándole algún tipo de combo. Dándole algún tipo de promoción por tiempo limitado. Dándole, qué sé yo, calidad, dándole servicio, dándole experiencias. ¿Vamos bien? Con todo eso es que voy a conquistar a mi consumidor común y corriente. Pero cuando hablamos de las empresas, cuando hablamos de las industrias que compran cosas, ¿creen ustedes que podemos convencerlos o seducirlos, vamos a decirlo así, con este tipo de cuestiones? Bajándoles el precio, poniéndoles un 2x1, dándoles un 30% de descuento, un combo, dándoles una experiencia o dándoles servicio, digamos así. Yo creo que la respuesta es no, ¿verdad? Difícilmente vamos a tener o vamos a persuadir a una empresa de esa manera. La manera entonces en que vamos a persuadir a una empresa de comprarnos a nosotros es con los beneficios y soluciones que dará a su negocio. Es decir, dime qué es lo que tu materia prima o lo que tu producto va a hacer por mi empresa para seguir haciendo cada vez más dinero, ¿cierto? Y la felicidad de una empresa entonces está basada ¿en qué? En el dinero. ¿Cuánto me vas a ahorrar? ¿Cuánto me vas a... qué solución me vas a dar con ese producto? Porque obviamente yo lo que quiero es amasar o tener más utilidad, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de mercado industrial, cuando yo, proveedor, le voy a vender a una empresa o a
dos empresas, lo que sea, cuando le voy a vender materia prima o un insumo o un producto a una empresa, siempre debemos acordarnos de lo siguiente. Primero, impacta al comprador. Debes de ser un vendedor que esté obviamente preparado, que tenga técnica de venta, es decir, que tengamos un discurso convincente para poder llegar al comprador de manera inmediata y de manera profesional. Imagen, profesionalismo, seriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que necesitamos como proveedores en el primer contacto que tenemos con la empresa es impactarlos, ¿cierto? Y cuando digo impactarlos, quiero decir darles una excelente imagen. Es decir, dejarlos con un excelente recuerdo o experiencia de habernos conocido. ¿Vamos bien? Porque un proveedor, recuerden ustedes, les decía yo, tiene que crear ese lazo de confianza con sus clientes empresarios, ¿sí? Lo que queremos es eso. Lo que queremos es crear una relación con el cliente, pero no en base a promociones, ni en descuentos, ni en experiencias, como lo dice tal vez el marketing común y corriente, sino lo que yo quiero con esa empresa es resolverle un problema. ¿Vamos bien? Cuando hablamos del consumidor común y corriente, le decimos que le vamos a cubrir una necesidad. Bueno, sí, está bien. Pero cuando hablamos con las empresas, hablamos de resolverles un problema. ¿Vamos bien? Tenemos entonces que impactar al comprador. Tenemos que conocer sus problemáticas, porque si no, pues ¿qué le voy a resolver? Necesito saber cuál es el problema de mi cliente o cuáles son los problemas de las empresas para, por ende, ir siempre un paso adelante, ¿sí? Yo cuando proveedor voy a ver a una empresa, yo ya debo de saber, digamos así, vamos a poner aquí como un foquito, algo así. Ahí más o menos me salió. Debemos saber entonces cuál es la solución o la idea que le voy a vender a la empresa. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es lo que necesito. Necesito saber cuál es la problemática de este tipo desde antes que yo vaya a verlo, para entonces poderle ofrecer una solución a su problema, ¿sí? Entonces, cuando hablo de impactar al comprador, puedo hablar de técnicas de venta, puedo hablar de imagen, puedo hablar de deporte, de manera de hablar, de convencimiento, sí, pero también estoy hablando de esto, de ofrecer una solución al problema del empresario, y por ende yo al momento de ir a visitarlo, ya voy un paso adelante porque sé cuál es su problema y sé cómo lo puedo resolver, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se le puede llegar más a una empresa? Es decir, ¿cómo podemos hacer que la empresa nos haga caso a nosotros o vea que realmente le podemos resolver un problema? Primero, la innovación tecnológica. ¿Vamos bien? Dentro del marketing industrial, una estrategia que funciona muy bien es la innovación tecnológica. Y ojo, con esto no me refiero a las campañas publicitarias en Facebook o en YouTube o Instagram, no nada de eso, no me refiero a eso. Cuando hablo de innovación tecnológica, me refiero a qué producto tecnológico le puedo yo vender a la empresa que le pueda solucionar un problema. ¿Vamos bien? ¿Se imaginan que alguien se haya imaginado unos meses atrás que las escuelas iban a necesitar una plataforma profesional para dar clases en línea? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que nosotros hayamos tenido esa plataforma desarrollada de manera simple, profesional, donde se pudieran conectar alumnos y profesor por igual y hacer videos de calidad y dar clases con un pizarrón digital, qué sé yo, 1001 cosas? Vamos a imaginar que tenemos ese producto en diciembre del año pasado y lo empezamos a ofrecer a todas las escuelas de Tehuacán. Tal vez en ese momento no nos iban a hacer caso, pero bueno, en ese momento en diciembre nosotros dejamos que los clientes probaran el producto y que por ende le echaran, digamos, un vistazo a lo que estábamos nosotros vendiendo.
Pasa diciembre, pasa enero, febrero y llega el dramático mes de marzo del 2020, donde tenemos que estar en cuarentena porque hay un peligroso virus en las calles y las escuelas deben de seguir funcionando ahora en línea. ¡Ah, caray! ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar? Pero bueno, resulta que nosotros, proveedores, emprendedores, con esta nueva manera de dar clases en línea, ya estuvimos visitando a las empresas y obviamente estas empresas nos van a contactar porque tenemos ese producto tecnológico, innovador, sigue dando clases a distancia, sigue dando clases sin estar en el salón, digamos así. ¿Nos está resolviendo un problema en este momento? Sí, nos está resolviendo un problema. Y entonces, cuando hablamos de mercado industrial, estamos hablando también de innovación tecnológica. ¿Vamos bien? Porque eso es lo que yo quiero. Innovar tecnológicamente, darle un producto tecnológico a una empresa que le pueda resolver un problema y por ende que a mí me haga tener dinero, digamos así, por haberle vendido a esa empresa la solución que necesita. Les repito, ¿se imaginan que a alguien se le haya ocurrido, o se le hubiera ocurrido, perdón, unos meses atrás, vender una plataforma en línea para dar clases? Buena, bonita y barata. En este momento creo que sería el negocio del año, por decirlo así. No se promueve la venta de un producto, les decía yo, sino de una solución. Las empresas piensan distinto que un consumidor. La empresa no compra por placer, sino compra por necesidad. Digo, yo sé que están pensando, pero usted me dijo que el consumidor también compraba por necesidad. Y sí es cierto, obviamente lo es. Pero vamos a verlo de esta manera. Esta palabrita es la que utiliza el señor Kotler en su texto. Pero vamos a quitarla, y esto lo estoy diciendo a título personal, no quiero decir que lo haya dicho el señor Kotler, vamos a quitarlo y vamos a mejor poner esta frase. La empresa no compra por placer, sino por resolver sus problemas de productividad. ¿Vamos bien? La empresa no compra por placer. La empresa compra porque necesita resolver sus problemas de productividad. Lo que yo como proveedor le tengo que vender a una empresa es entonces una solución. ¿Vamos bien hasta acá? No le voy a vender un producto elegante, no le voy a vender una experiencia ni el mejor producto del mundo, digamos así, para que se vea más elegante y con clase y estatus, o para que se sienta más contento. No voy a hacer eso. Le voy a vender el mejor producto del mundo para darle una solución a su problema y que esa solución, por ende, le va a dar al señor empresario muchísima más utilidad al final de su ciclo productivo. ¿Vamos bien? La gran idea, entonces, para venderle a una empresa es venderle productividad, ¿sí? Soluciona ese problema. No se usan medios masivos para llegar, digamos, a una empresa, sino vamos a utilizar estrategias personalizadas. Y sí es cierto. Cuando hablamos de medios masivos, ya sea los tradicionales radio, televisión, etcétera, etcétera, y cuando estamos también hablando de medios masivos ya digitales, como podrían ser las redes sociales, por ejemplo, todo esto que tenemos aquí no me sirve para llegar a una empresa. ¿Vamos bien? De esta manera no voy a llegar a una empresa, sino lo voy a hacer con una estrategia, obviamente, personalizada. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, me voy a acercar, digamos así, con el consumidor, lo voy a hacer sentir importante, voy a hacer sentir lo que lleva una respuesta a la medida del problema que tiene, que yo soy único y que tengo esa solución al problema único que tiene esa empresa. ¿Vamos bien? El contacto entonces entre proveedor y la empresa debe ser esencial y vital para que las relaciones duren. Yo, como proveedor, necesito un contacto estrecho con la empresa, pero que esté basado, obviamente, ¿en qué? En resolver problemas, en dar soluciones que a mí me hagan acreedor a una utilidad,
por resolver el problema de la empresa y que la empresa con ese problema resuelto a su vez pueda generar más utilidad basado en las necesidades que le está resolviendo al mercado común de consumidores. ¿Vamos bien? Entonces, para llegar a una empresa no se le puede llegar por medios masivos, sino tenemos que crear una estrategia 100% personalizada para todas y cada una de las empresas que vaya yo a visitar. Por último, tenemos aquí que también como vendedor necesitamos, para ser proveedor, de una empresa, necesitamos tener un equipo o una fuerza de ventas que sean promotores realmente especializados en el tema. Y quiero decir especializados en la empresa, vamos a ponerle aquí, a la cual le vayan a vender. ¿Vamos bien? Si yo como proveedor tengo la capacidad y sé que le puedo vender a Bimbo, por ejemplo, porque tengo una harina de muchísimo mejor calidad que la que está utilizando, ¿a quién voy a mandar? ¿A un ingeniero en sistemas a vender la harina? ¿A un administrador? ¿A un contador? O tal vez a un chef que tiene como experiencia 25 años en el rubro pastelero, el cual ha utilizado esa harina ya durante 10 años y puede decir que es la mejor materia prima que ha utilizado para vender sus productos. Y aparte de esto, este chef también tiene un curso excelente en ventas, el cual tomó en la Universidad, Iberoamericana de la Ciudad de México, y por ende está preparado para vender. ¿Es un promotor especializado? Obviamente lo es. La persona a tratar con la empresa debe ser no solo conocedora del tema, sino experta en lo que habla. Y por eso les pongo por aquí esta imagen del Gran Gatsby, digamos así. Entonces, cuando nosotros le vendemos a una empresa, necesitamos ser expertos. Cuando nosotros le vendemos a una empresa, necesitamos seducir a la empresa. Pero no mediante los precios, no mediante el producto, sino mediante la imagen, digamos así, que tenga mi promotor para poder llegar a esa empresa. ¿Vamos bien hasta acá? Debo ser conocedor del tema, pero también debo ser experto en el tema el cual estoy hablando. Muchas veces me preguntan, en mi opinión, ¿qué es más difícil? Vender en un mercado de competencia común, digamos así, ¿o es más difícil vender en un mercado empresarial? Bueno, quiero dar una respuesta, pero también quiero aclarar que esta respuesta es a título personal, sin que lo esté respaldado por algún autor, digamos, de categoría dentro del marketing. Pero bueno, cuando hablamos de qué es más difícil, si vender en un mercado de consumo o vender en un mercado empresarial, yo creo que es más difícil vender en un mercado empresarial. Yo creo. ¿Por qué? Porque son muchísimos menos clientes, porque son muchísimas menos empresas y porque necesitamos estar realmente perfectamente bien preparados para venderle a esa empresa. ¿Cierto? Son compradores expertos. No son compradores que se vayan con cualquier persona. No son compradores que se vean seducidos por un descuento o una promoción o un producto. Sino se van a ver seducidos en la manera en que tú vayas y les plantees cómo les vas a solucionar un problema. Porque las empresas quieren solucionar problemas. Las empresas quieren más utilidades. Y si yo resuelvo el problema de las empresas, van a tener ellos más utilidades y por ende me van a tener como proveedor porque les estoy haciendo ganar más y les estoy facilitando muchísimo más su ciclo productivo. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que tenemos en tema de mercado industrial. En un momento más subo la tarea a Google Classroom. Es un placer estar de vuelta. Me disculpo, por favor, por los 2 o 3 días que no estuve presente, pero prácticamente aquí ya metimos las 2 presentaciones que nos faltaban en uno. El día de mañana los estoy viendo nuevamente con una clase nueva y un trabajo nuevo. ¿Sale? Que tengan una excelente noche y cualquier duda quedo a la orden por WhatsApp o por el Messenger de Facebook. Hasta luego y muy buena noche.